en su avance. Anderson. Dije, buenas tardes. ¿Cómo está, Anderson? Buenas. Compártame, por favor, su avance. Ya, oye. No me permite compartir. A ver. Listo. ¿Con quién estaba usted? Conmigo, Inge, con José Rivas. Ok. No, Inge, no me da chance de compartir. Creo que es por lo que yo estoy abriendo el Zoom desde el Google Chrome. Déjeme ver desde el otro ya. Entonces, O si no, José le... Ajá. Puedo compartir yo, Inge, un ratito. Aquí está, ingeniero. Como la anterior vez habíamos llegado todo lo que es la información preliminar, como es la geomorfología, estratigrafía del sector, una vez teniendo denotadas ya las coordenadas, procedimos a lo que es la planificación de ensayos de campo, basándonos en la norma ecuatoriana, la sección 15, y con la edificación que usted nos propuso, que llegamos a la conclusión de que es una edificación de clasificación media, debido a que cuenta con 6 plantas y 2 subsuelos. Al carecer como no nos dio el dato de la profundidad de los subsuelos, pero nos orientamos a tomar el número de 4 sondeos y a una profundidad de 15 metros. Por lo que de esta forma quedarían ubicados nuestros sondeos y serían a una profundidad de 15 metros, lo cual es una profundidad aceptable para realizar un ensayo de penetración estándar SPT. Entonces, eso es lo que hemos decidido y eso es lo que le íbamos a solicitar a usted, los resultados de los 4 SPT, para en función de eso, de lo que tengamos en los estratos, ver cuántas clasificaciones de suelo podríamos solicitarle. A ver, observación. A cada uno, déjele ahí. A cada uno de estos deben ponerle un nombre. SPT1, SPT2. Porque cuando yo les pase los resultados, les voy a pasar así. Entonces tienen que ponerle el nombre a cada uno de estos. Ya. Lo otro... tipos de perforación. Ok, bueno, ya. Listo. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, gracias. El grupo de Joana. ¿Con quién está usted, Joana? Buenas tardes, Inge. Estoy con Christopher. Listo. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Christopher. Porfa, compártame alguien. ¿Y el resto de sus compas ya se retiraron? Lastimosamente sí, creo, Inge. Algunos quedamos, Inge, presente. Sí, le veo, Brian, pero ¿y el resto? Estaban... ¿Usted con quién está haciendo, Brian? Con Pati, Inge, creo que me informó que ya había hablado con usted, Inge. Sí, ya habló conmigo ya.
Ya, Inge. Bueno, ingeniero, igual, continuando con el proyecto, pasamos a la siguiente parte, que es la petición de los ensayos de campo, y que, considerando la edificación que está dispuesta a proyectar. Los datos, según el grupo que nos tocó, fue piso 6 y subsuelos 2. Este es el esquema general en el cual se distribuyó las perforaciones que se va a realizar. Según la norma, se optó por realizar la clasificación que es respectiva, es media, a una profundidad mínima de 15 metros, y el número de sondeos serán 4. También se calculó respectivamente el área total, el área del edificio, el área de subsuelo y respectivamente sus perímetros. Y considerando los detalles que nos mencionó, que el edificio solo era una parte y el subsuelo era toda el área del edificio. Se tomó en cuenta las tablas de acuerdo a la NEC, en la cual nos sugirió el número de perforaciones y a la profundidad. El tipo de perforación será percusión y bueno, se realizó un esquema general de cómo sería, considerando una altura de subsuelo de 2 metros, que la profundidad mínima que optamos, que es de 15 metros, sí nos abastecería. Se hizo una ubicación general en el plano del terreno, en el cual se detalla cómo sería la distribución de las perforaciones en vista de planta, ya que también hay una vista frontal en la que el terreno tiene la superficie más o menos es nivelada, o sea, no habría ningún inconveniente para realizar las perforaciones. Eso, gracias. Listo. Bien. Está bastante bien. Igual, la observación es que en todos los sondeos deben ponerle CPT 1, 2, 3, 4. Solo le vi que estaba puesto en 1. Sí. Al grupo anterior también, por favor, que hagan un poquito más presentable el gráfico. Se me olvidó de comentarles. Un poquito más presentable el gráfico. Las dimensiones del grupo anterior no se le veían en planta. Y también estaba colores. Entonces, a menos que los colores sirvan para mejorar la presentación, le ponen a color. Si no, blanco y negro basta. Sí, gracias. ¿Qué más acá? Altura de subsuelo. Para todos los grupos van a ponerle 3 metros, por favor. Con 2 metros usualmente un subsuelo no avanza. Los subsuelos tienen que ser un poco altos. 3 metros. Listo. Freddy, ¿cómo le va a tu callo? Disculpe, yo hago con Rubén, no sé si se encuentra. Rubén no está. Me dijo que le había dicho que no le aceptaba el lugar donde hacíamos la implantación, porque no había cargas aledañas. Sí, tenían que replantear. Ajá. ¿Ya replantearon? No, aún no. ¿Qué pasó? La verdad yo no he tenido tiempo para reunirme porque me cambié de casa, entonces ahorita estoy viviendo en Quito y no he tenido tiempo para reunirme con el compañero. Y ahora tienen que presentar supuestamente tienen que presentar los dos avances y el avance de las perforaciones. Sí, es básicamente lo mismo que tienen los compañeros, pero eso tiene mi compañero. Yo sé que es lo mismo, pero necesitamos ver que ustedes hayan hecho para su edificio. Entonces no tienen. No tengo ahorita, disculpe. Brian. Porfa, comparta. Ya dije, ahorita le comienzo a compartir. Un momentito, por favor. Listo. Perfecto. Ya, ahí está bien, Inge. Sí. Ya, Inge, ya una vez que ya tenemos igual la ubicación,
comenzamos a hacer la información preliminar, que es la zona de estudio, que es se localiza en la ciudad de Quito, en la parroquia de San Antonio de Pichincha. Es una edificación que a nosotros nos tocó vuelta de 9 plantas. En base a la NEC, nos guiamos en la primera tabla, dice que es una media, ya que está ¿9 plantas o 9 niveles? 9 niveles, disculpe. Entonces ahí tienen que cambiarle eso. Ya, Inge, gracias. Como le decía, entonces es una de clasificación media, por lo que nos vamos a la tabla 2, en donde vamos a hacer un número mínimo de sondeos de 4 y a una profundidad de 15 metros. También adelantamos un poco de teoría, más que todo, para después no dejarnos de acumular de lo que es la carga admisible y todas esas cosas, nada más, Inge. Y le hicimos también el dibujo de cómo nos va esto, es de lo de la estratigrafía, y también el dibujo de cómo va a ser los sondeos, que ahorita le estaba poniendo los números de como usted nos dijo. Y no sé si se ve bien el dibujo, es que está un poquito... No se ve muy bien. Sí, es por los colores, Inge, disculpe, pero ya para la próxima ya le pongo blanco y negro, porque no, sí, es como usted nos dijo, no está aportando nada el color. Ok. A ver, aquí lo que yo les diría de pronto es que como que están muy concentradas las perforaciones. De pronto vale la pena separarles un poco más. Por acá no hay mucha información, ni por acá. Entonces, de pronto vale la pena separarle menos un poquito más. Ya. ¿Qué más? Nada más. Listo, entonces continuemos con la de hoy. Muchas gracias, dije, le dejo de compartir. Ok, gracias. Lo que vamos a ver hoy, esta clase, es cómo seleccionar el tipo de cimentación idóneo para cualquier edificación, inclusive para esta rarísima que ustedes tienen ahí con este diseño futurístico de ese arquitecto X que se pueden encontrar. Proyecto geotécnico. De ahora en adelante, a los que no prenden sus cámaras les voy a bajar un punto en su nota de su avance. Pero ya no les voy a repetir, así que calladito les voy a bajar. No, Inge, lo que pasa es que yo no tengo cámara. No tendrá cámara. ¿Qué pasa? ¿Y cómo va a dar el examen? El examen tiene que dar... No, claro, pues, Inge, ya tengo que pedir prestado ya a mi hermano una laptop. Lo que pasa es que él trabaja, entonces yo me conecto desde la de escritorio y no sé por qué, pero no le coge la cámara, Inge. Yo creo que la cámara no le quiere a usted. ¿Qué le digo? La plena, Inge. Bueno. Ya para el examen, pero sí ya fijo con cámara, Inge, por favor. Y lo mismo Freddy. Yo no tengo cámara, Inge, yo tengo el computador, el escritorio. Sí, yo sé, pero para el examen, digo. Como usted ya sé del semestre pasado, para el examen no se olvide. Claro, Inge, no se preocupe. Desde el celu, aunque se me conecte igual para las pruebas de examen. Es cierto, y nosotros tenemos una prueba que dar, ahorita que me acuerdo. Prueba la próxima semana, porfa. Me estaba olvidando de la prueba de tomarles de ustedes. Gracias por hacerme acuerdo, Freddy. ¿Prueba de qué tema, Inge? Disculpe. Todo lo que hemos visto, inclusive lo que vamos a ver hoy día. Gracias, Inge. De nada, ya sabe, cuando se le ofrezca. Perfecto, entonces nosotros vamos a ver hoy día la selección del tipo de cimentación
en función de las características arquitectónicas de la edificación. Primero vamos a recordar rápidamente algo de lo que nosotros vimos el semestre pasado en geotecnia, cimentaciones. Por ejemplo, si esta es la excavación, ya que sea un subsuelo, dos subsuelos, eso es indiferente, si esa es la excavación, ¿cuál será la profundidad de desplante? Si esta es mi cimentación aislada, digamos que justo aquí vamos a poner unas cimentaciones aisladas. Ya. Entonces, ¿cuál será la profundidad de desplante? Les doy dos opciones. La profundidad de desplante medida desde la superficie hasta donde se asienta la zapata, una. Y la profundidad de desplante, 2. Desde aquí nada más, medido desde aquí, DF2, DF1. ¿Cuál será la profundidad de desplante? ¿Qué me dice? Sabemos que por profundidad de desplante nos referimos a la profundidad a la cual está la cimentación, la base de la cimentación. Según yo, Inge, DF1, porque siempre hemos tomado desde la superficie hasta la base de la cimentación. Ok, DF1 dice el Brian. ¿Alguien más? ¿Qué opina José? DF2 si es que existen subsuelos también. Ya No, de hecho, ahorita estamos diciendo que sí existen subsuelos. Entonces, por eso es que la cimentación, el contrapiso estaría ahí abajo. DF2, creo, Inge. ¿Por qué sería DF2? Porque empieza nuestra cimentación va, no sé cómo explicar, pero sé que va desde donde ya no hay suelo. O sea, vamos a tomar desde ahí hasta la planta de cimentación. Entonces, para mí DF2 es el desplante del suelo. Inge, yo opino que DF1 porque el terreno lateral, o sea, el suelo que está al lado también va a hacer que varíe el esfuerzo. Este es uno de los principales inconvenientes o problemas que podría generar un error grave para calcular la capacidad admisible, porque ustedes saben que la capacidad admisible es una función de la profundidad de desplante. Entonces, si es que el subsuelo, son 3 subsuelos, por ejemplo, como tal vez en algún proyecto suyo de ustedes, son 3 subsuelos, tenemos de 3 metros, y el uno dice, no, yo digo que la profundidad de desplante es 9 metros, y el otro dice, no, yo digo que la profundidad de desplante es 1 metro, porque el DF2 es 1 metro, y el otro dice 9 metros. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ese error puede ser bastante grave en la selección del desplante. Y en este caso, lo cierto es que DF2 es la profundidad de desplante. DF1 no es la profundidad de desplante. Entonces, ¿por qué razón? Ustedes acuérdense del
la teoría de Terzaghi y cómo fallaba el suelo aquí con esto, por ejemplo, para la segmentación del medio, el suelo va a fallar de esta manera, ¿no es cierto? De esa manera va a fallar. Entonces, ustedes recordarán si hacemos un zoom solo de esa cimentación. Que decíamos que era la profundidad de desplante, era el valor que le daba la sobrecarga, es decir, que al nivel de contacto de la cimentación, esto es el valor de la sobrecarga, Q. Como esto tiene valores de unidades de presión, Q, tranquilamente decimos que esto es el esfuerzo vertical que causa toda esa masa de suelo que está encima, es decir, gamma por df. Ahora noten ustedes, este valor de sobrepresión, gamma por df, ¿será el que está actuando aquí? No, no es lo mismo. No es ese gamma df. Y en las de la esquina, bueno, tal vez en este lado derecho, sí está actuando ese Q igual a gamma por df. Pero en el lado izquierdo de esta cimentación no. Por lo tanto, cogemos lo más crítico, porque puede hacer que no falle así, no va a fallar así, pero sí puede fallar al otro lado. Por lo tanto, cuando tenemos una cimentación aislada, la profundidad de desplante será df2. Sea que esté en la superficie, sea que está en el 10º subsuelo, o sea que esté en el 3er subsuelo. Entonces siempre va a ser la distancia desde el contrapiso hasta donde está asentada la cimentación. ¿Pero qué ocurre con una losa de cimentación, por ejemplo? Esta es la losa de cimentación. ¿Cómo sería la falla de la losa de cimentación? Supuestamente vendría a ser algo así. ¿Cuál es la profundidad de desplante ahí entonces? ¿Cuál sería la profundidad de desplante? En losa de cimentación sería en el nivel 0 a 0. O bueno, en ese caso, si es que es hueco. O sea que no hay DF ahí en la losa de cimentación. Sería una cimentación superficial. ¿Cómo? Sería una cimentación superficial. Bueno, tanto losas como cimentaciones aisladas son superficiales. Pero ¿cuál sería la profundidad de desplante ahí? Es lo que me refiero, mi pregunta. Terzaghi, acuérdense de Terzaghi. ¿Qué nos dice Terzaghi? ¿Cuál es ahí se está interviniendo desde la superficie, lo que está a un lado de la superficie, entonces sería desde el DF, desde la superficie terrestre hasta la base de la cimentación. Ok, de acuerdo, entonces ahí sí tendríamos nosotros que colocar este DF, porque esta profundidad es la que está puesta. Entonces, esa es la profundidad de desplante. No van a decir que 0, ¿no? Porque ahí nuevamente están teniendo la sobrecarga a los costados. Sobrecarga, aquí también sobrecarga. ¿Y aquí es igual a esa sobrecarga? Gamma por df. Q es igual a gamma por df. Ah, listo, entonces cierto, casi me olvido. Para la próxima semana ustedes van a solicitar los ensayos de laboratorio en función de los resultados que yo les voy a dar.
Entonces, los resultados les voy a dar máximo hasta, o de las perforaciones, pues. Los resultados de las perforaciones les voy a dar máximo hasta el día sábado. Ustedes tienen sábado, domingo, lunes para presentar el plan de ensayos de laboratorio. Listo. Ya, ahí entonces estaríamos diferenciando las profundidades de desplante. Hagamos un ejercicio rapidito. Una pregunta ahí. Sí. Es decir, que con la clase de hoy quizás ya vamos a tener definido lo que es una, o sea, recomendación de la cimentación, y en función de eso se puede variar las... ¿En función de eso se puede variar qué? Las profundidades de ensayo. De hecho, las profundidades de ensayo, ustedes van a definir antes de saber qué tipo de cimentación es la que recomiendan. El tipo de cimentación, para el tipo de cimentación ustedes necesitan los ensayos, porque vamos a trabajar con cohesión, con fricción, etc. Entonces, más bien es al revés. Yo decía como en la NEG hay esa tabla que nos recomienda unas profundidades en función del tipo de cimentación. Claro, no, pero eso es para las perforaciones, no para el ensayo de laboratorio. Pero claro, lo que nos dice en la NEG ahí, que la profundidad mínima, en función de los tipos de cimentación, eso queda como para una recomendación después, porque claro, ustedes no van a saber qué tipo de cimentación es porque recién están haciendo el estudio de suelos. El tipo de cimentación a recomendar lo sabrán únicamente ya cuando hicieron el estudio de suelos. Pero entonces ahí se contrapone porque la profundidad a verificar se supone que es una función del tipo de cimentación. Entonces es algo cíclico, no hay cómo resolverlo. Entonces inicialmente nos manejamos con la tabla número 2 y en las recomendaciones, si es que se necesitara más, se le pone... se recomienda conforme a la NEC 15 que en construcción, dado que el tipo de cimentación recomendado es tal, se debería hacer una perforación hasta tal. Y ya con eso nos lavamos las manos, porque no podemos hacer más. Repito, para definir el tipo, la profundidad mínima de exploración, ustedes necesitan el tipo de cimentación, también necesitan el tipo. Pero el tipo de cimentación será únicamente después de haber sacado los ensayos de laboratorio, después de haber calculado, etc. Bien, ya entiendo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 8. Ok, entonces
esto es lo que nos van a dar como información. Es decir, en el mejor de los casos, sobre todo si es que son proyectos grandes, nos van a dar el plano arquitectónico. Es decir, aquí tenemos que hacer el estudio de suelos, haga, en el mejor de los casos. O si no, generalmente cuando hacemos proyectos chiquititos de 2, 3 pisos, ahí el mismo dueño nos dice, aquí voy a hacer una casa de 2 pisos, 3 pisos, entonces ya no tenemos mayor inconveniente. Inclusive sabemos que las luces en esas casas de 2 o 3 pisos no exceden de 4 o 5 metros. Exagerando 5 metros. Generalmente puede ser 4, inclusive hasta 3. Ok. Entonces vamos a suponer que ya hicieron los ensayos de laboratorio, ya sacaron todo. Y este es el nivel freático. Entonces, el suelo que está por encima del nivel freático tiene 1.75 toneladas por metro cúbico. Tiene una cohesión 1 de 1 tonelada por metro cuadrado. Y tiene un ángulo de fricción de 10. El suelo 2, que está justo coincidente con el nivel freático, tendrá una cohesión 2 de 1 tonelada por metro cuadrado, un ángulo phi de 0 grados. 0 grados, y el peso específico 1.6. No miento, está saturado, 1.85 toneladas por metro cúbico. Recuerden que este es el peso específico saturado, porque está debajo del suelo. Listo, entonces ya tenemos la geometría del edificio, ya tenemos los datos resistentes del suelo. Lo único que nos falta es recomendar el tipo de cimentación. Entonces, ¿cómo vamos a poner? Vamos de alguna manera a ir probando qué tipo de cimentación le va a calzar. ¿Sí? ¿Qué tipo de cimentación le va a calzar? Ok. Normalmente suelen decir que cimentaciones aisladas se colocan para capacidades admisibles mayores a 15 toneladas por metro cuadrado. Menores a 15 del orden de 10, 11, alrededor inclusive hasta de 6, 7, losa de cimentación. Pero no siempre se va a cumplir, eso es como un tabú. Bueno, no un tabú, es como un... se me fue la palabra, como un mito, pero no siempre se va a cumplir eso, pero tal vez podrían ustedes utilizarlo como para referencia. Mayores a 15, aisladas. Menores, podríamos utilizar losas. Vigas también, vigas de cimentación, podrían estar entre 10 y 15. Vigas de cimentación, cimentaciones aisladas. Mayores a 15, losas de cimentación menores a 10. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la capacidad admisible. Para lo cual, lo primero que tendremos que hacer es calcular el Q último, que es el esfuerzo de rotura del suelo, es lo que máximo aguanta el suelo antes de fallar.
Entonces, como una primera aproximación, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la ecuación de Terzaghi, porque la ecuación de Terzaghi nos brinda cierta aproximación, sin tener en cuenta los factores de corrección. Entonces podríamos calcular de una forma aproximada y rápida utilizando solo la ecuación de Terzaghi. Entonces tenemos una ecuación de Terzaghi para cimentaciones aisladas, otras tenemos para cimentaciones corridas. Entonces, ¿quién se acuerda cuál era la ecuación de Terzaghi para cimentaciones aisladas? Es la que es C por NC más Q por NQ más 0.5 B por gamma por N gamma, ¿no, Inge? Pero eso es para cimentación corrida. Hay dos, una para cimentación corrida y hay otra para cimentaciones aisladas. ¿Cuál es la para cimentación aislada cuadrada? Ruiz, ¿se acuerda? Dije es 1.3 C de NC más Q, NQ más 0.4 alfa, B por N alfa. Ok. Gamma, N gamma. Entonces, esta es la ecuación de Terzaghi que no incluye los factores de corrección por profundidad, forma, inclinación. Entonces, esta podríamos evaluar rápidamente. Claro que ahorita, como estamos en un ejercicio académico, lo vamos a utilizar. Pero ya como ustedes cuando van a hacer un proyecto, inclusive cuando van a hacer su trabajo, como pueden evaluar muchísimas veces en el MATCAD, en el Excel, no es necesario aplicar directamente esta. Pero en nuestro caso sí, porque es un ejercicio académico. Sin embargo, no está de más que ustedes sepan esta ecuación, ya que tal vez una vez en campo puedan utilizarla fácilmente. Entonces no se olviden que esto es cimentación cuadrada. Perfecto, cimentación cuadrada. Entonces veamos, ¿a qué es igual NC, NQ y N gamma para un phi de 0? NC debe ser 5.14, N gamma es igual a 1, no, miento, N gamma es igual a 0 y NQ es igual a 1. Factores de Brandt y Bessick. Entonces, de tal manera que tendríamos que Q es igual a 1.3, la cohesión. Recuerden que estas cohesiones y ángulos de fricción deberían ser efectivos porque está bajo el nivel freático, entonces estos son los efectivos. 1.3 por 1 por 5.14 más Q. ¿A qué sería igual Q? La sobrecarga. Gamma por profundidad desplante. Gamma por profundidad desplante. ¿Pero cuál gamma? El gamma natural del Gamma 1 primer. es el queso. Ajá. El gamma 1. Bueno, nosotros no hemos dibujado la cimentación, pero vean, noten ustedes que la cimentación estará por debajo de este nivel. Este es el nivel de desplante. Entonces se supone que si es que escogemos cimentaciones aisladas,
van a estar por debajo de este nivel de desplante, de este nivel, perdón, del contrapiso. Entonces, ¿qué gama deberíamos escoger? El gamma saturado sería Inge, pero entonces, ¿qué profundidad de desplante asumiríamos ahí? Ya vamos a eso. Primero, ¿sería el gamma saturado? No, no es el gamma saturado. Y eso ya aprendimos en geotecnia. ¿Qué gama es? El sumergido, Inge. Es el sumergido, porque el sumergido es el que en realidad está pasando el peso efectivo al suelo. Recuerden que hay una presión de poro que está empujando en dirección contraria al peso. Entonces el peso específico saturado no es del efectivo. El sumergido es del efectivo. Por lo tanto, aquí será 0.85 más 0.85 por DF. Es Q, NQ, que es 1, y como el resto es 0, entonces aquí es 0. Como N gamma es 0, entonces ahí es 0. Listo. Entonces, cuando hablamos de cimentaciones aisladas, la profundidad de desplante podría estar entre 1 a 2 metros, inclusive máximo 2.5 metros, pero máximo. ¿Por qué máximo hasta 2.5 metros? Ya 2.5 metros es otro nivel, ya nos saldría un subsuelo más. Máximo a 2.5 metros, o sea, en general de 1 a 2. Ya, entonces lo que nosotros deberíamos ir haciendo es ir calculando con 1, 1.5, 2 y tal vez 2.5 metros y ver si es que nos cumple. Porque vamos a ir calibrando, vamos a ir viendo si nos cumple o no. Entonces puedo poner, si DF es igual a 1 metro, ¿cuánto sale Q último? Por favor, calcule. $7.53. Y de una vez calculamos el Q admisible utilizando la NEC 15, que nos dice factor de seguridad para condiciones estáticas. Es 3. Eso también ya aprendimos antes. Entonces, pero con todo, si es que ustedes quieren basar ese factor de seguridad en algún dato, pues eso nos dice la NEC 15. Entonces, calculen por favor el Q admisible. $2.51. 2.51. ¿Todos me confirman? Sí. $2.51. Ok. Denme un segundito.
Ok. Entonces, tenemos, ¿cuánto me dijeron que último? Perdón, 53. 7.53 toneladas por metro cuadrado. Si es que el factor de seguridad es igual a 3, porque esto nos dice la NEC. Entonces sabemos que la capacidad admisible es 51. 2.51 toneladas por metro cuadrado. Perfecto. Entonces, si siguiéramos el criterio que les comenté antes, que muchos lo utilizan, dicen capacidad admisible 2.51, es flojísimo. ¿Qué tipo de cimentación recomendarían? Probablemente sea una losa de cimentación. Pero eso hay que corroborarlo, y hay que corroborarlo con números, no simplemente decir, el coadmisible es menor que 10, entonces losa. No, tenemos que corroborarlo con números, porque nuestras decisiones estarán basadas en números. Entonces, ¿cómo corroboro esto con números? ¿Cómo sé si... Entonces, para eso nosotros vamos a ver... Inge, no se le escuchó. Se le están recortando. Se le están recortando, Inge, disculpe. Ok, repito, que les comentaba que la decisión que nosotros deberíamos tomar para ver si es que recomendamos una cimentación aislada, una cimentación combinada, una cimentación con vigas o losa, debería estar corroborada con números. Entonces, los números nos deberían decir. Y en este caso vamos a ver cuál es el esfuerzo neto que está transmitiendo hacia el suelo para tomar la decisión. Entonces, para eso primero vamos a estimar. Recuerden que ahorita vamos a estimar. Nosotros el estudio de suelos lo hacemos primero. Es decir, no hay ningún otro estudio antes que nosotros. Entonces, ¿en qué estudio o en qué análisis se determinan las cargas que bajan por las columnas? El análisis. En el análisis estructural, ahí se determina cuáles son las cargas que bajan por las columnas. Pero nuevamente ahí caemos en un problema de redundancia, porque para definir el tipo de cimentación necesito las cargas. Pero para calcular las cargas, que es en el análisis estructural, necesito el estudio de suelos. Entonces no hay cómo. Entonces, lo que hacemos es estimar las cargas que pueden bajar por cada columna. Entonces, ¿cómo estimamos? ¿Cómo estimamos? Pues con áreas colaborantes. Con áreas colaborantes. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es dividir y obtener las áreas colaborantes de cada piso, de cada losa. Entonces, por ejemplo, ahí tendría esta área colaborante. Acá tendría esta otra área colaborante para cada una de las columnas. Entonces, para la columna B2, yo veo que es la más cargada. Esa es la columna más cargada. ¿Por qué es la más cargada? Porque tiene más área, Inge. Porque tiene más área colaborante. Entonces, el área operante o colaborante, como ustedes lo conozcan, de la columna B2 sería esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros sacamos las dimensiones del área cooperante, ¿cuánto sería? 4 y 3, 7 dividido para 2, 3.5. Esto tendría 3.5. Y acá al otro lado sería 6 más 5, 11 dividido para 2. 5.5 metros. Esas serían las dimensiones para calcular el área cooperante de la columna B2. Ok. Entonces, las cimentaciones aisladas se recomiendan si y solo si la sumatoria de las áreas aisladas es máximo el 50% del área total. Solo ahí se recomiendan cimentaciones superficiales. ¿Eso qué quiere decir?
que si sumo las áreas de la cimentación de la A1, de la B1, de la C1, más la A2, más la B2, más la C2, más la A3, más las B3 y más la C3, si suma todas las áreas de esas cimentaciones aisladas, máximo debería cumplirse que sea el 50% del área total. Si es que se supera ese valor del 50% del área total, ya no se recomienda cimentación aislada. Ya es un tema que deja de ser económico y demás. Entonces, ¿cuál sería el área total en este caso? ¿11 por 7? 11 por 7. Entonces aquí tendríamos que el área total 11 por 7. Ahora, claro, estamos nosotros cogiendo distancias de columna a columna, de eje a eje probablemente. Siempre va a haber unos pequeños voladitos, eso se les desprecia para efectos prácticos. Recuerden que estamos haciendo una aproximación. 11 por 7, entonces son 77 metros cuadrados. Entonces me dice que estos 77 metros cuadrados máximo debería ser a la sumatoria de las áreas aisladas. Pero ¿cuántas, si es que es el caso de plantear cimentaciones aisladas, cuántas cimentaciones aisladas tenemos? 9, una por cada columna sería. Una por cada columna. Entonces, la sumatoria de las áreas aisladas resulta que son 9 por el área de una cimentación aislada. Por lo tanto, el área de una cimentación aislada, ¿cuánto sería? De una sola. Recuerden que esta es la sumatoria. ¿Cuánto sería el área de una aislada? 0.95 metros cuadrados. 0.95. Sí. Por lo tanto, si es que nosotros planteamos cimentaciones cuadradas, sabemos que el ancho debería ser igual a la raíz cuadrada de 0.95, o sea, ¿cuánto? Un metro. Seguro está bien alguno de esos cálculos. Me parece que un metro es muy poquito para este ancho. Revísenlo, por favor. ¿Cuál sería el ancho, el área de una cimentación aislada, Ángel? No entiendo. B por B. El área de una cimentación aislada es B por B. Entonces, si usted saca la raíz cuadrada de 0.95, sería la raíz de 0.95 el B. Ah, pero me refería a de dónde sale el 0.95. De esta condición. De esta condición. La sumatoria de las áreas aisladas debe ser el 50% del área total. Ah, aquí ya sé por qué no sale tan bajito. Estamos olvidándonos de multiplicar por 0.5. Entonces, esto lo voy a poner en otro renglón para no confundirnos. El área total es esto. De acuerdo. Entonces, 0.5 veces el área total, es decir, 77, debería ser igual a ¿qué? A 9 veces el área de una cimentación aislada. ¿Por qué 9? Porque tengo 9 columnas. Pero sabemos que el área de una cimentación aislada es B por B, o B cuadrado. Por lo tanto, B, ¿a cuánto sería? $2.06. 2.06.
Ya. Dos punto 06. Ahora recuerden que este es B, pero este B es para que se cumpla que el 50% de la sumatoria, del 50% del área total sea la sumatoria de las áreas aisladas. Por lo tanto, este es un B máximo. Es el máximo ancho que podría tener una cimentación aislada para que se cumpla esto. Entonces, netamente es una característica geométrica más que del suelo. El máximo ancho de una cimentación aislada depende de las características geométricas del edificio, para que no tengamos más del 50% en sumatoria de áreas aisladas. Entonces, el 2.06 en realidad se convertiría en un B máximo de 2.1 metros. metros. Perfecto. Entonces, ahora sí, regresemos a lo que teníamos antes, áreas colaborantes. Entonces, el área colaborante de la columna B2, ¿cuánto es? $19.25 metros cuadrados. Área colaborante, entonces sería 5.5 por 3.5. 19. Punto. 25. 25 metros cuadrados. Bien, de lo que hemos aprendido nosotros en análisis estructural, de lo que hemos hecho un montón de ejercicios y demás, ¿cuál es la carga de servicio uniformemente repartida de un edificio o de una casa? Es decir, que si nosotros sumamos bloque por bloque, baldosa por baldosa, acabados, carga viva, etcétera, ¿cuánto nos da de carga de servicio? ¿A qué es igual carga de servicio? Vamos a partes. Carga viva más carga muerta. Carga viva más carga muerta, esa es la carga de servicio. Y recuerden que las cimentaciones se diseñan con carga viva más carga muerta, cargas de servicio. Entonces, la carga uniformemente repartida, viva más muerta, para una edificación, ¿de en qué orden está? Porque más o menos se mantiene constante. 1 tonelada por metro cuadrado. Alrededor de 1 tonelada por metro cuadrado, tal vez si es que es una casita de 2, 3 pisos, 4, tal vez. Si es que es un edificio, de pronto aumenta 1, 2, 1, 3. Como tarea, ustedes van a consultar cuál es la carga uniformemente repartida en un edificio. Claro, todo va a depender también del uso que le den por la carga viva. Entonces, no es la misma carga viva que una universidad, que para un bloque de viviendas, por ejemplo. Sí, entonces más o menos esto podría estar alrededor de 1 tonelada por metro cuadrado. Para casitas, como les comento, 0,9 podría ser, 2, 3 pisos, 0,9 toneladas metro cuadrado. Para edificios sería quizás 1, 1, 1, 2, etc. Entonces
Entonces, en este caso, voy a considerarle 1, 2 por si las moscas, por un factor de seguridad, de carga uniformemente repartida de servicio. Es decir, que cada metro cuadrado va a pesar 1 tonelada por metro cuadrado. 1 tonelada, perdón, cada metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga P que baja por la columna B2, ¿a qué va a ser igual? Pues al área colaborante, que va a ser 19.25 metros cuadrados por 1.2 metros cuadrados. Y eso me da en toneladas. Miento, toneladas por metro cuadrado. Y esto me da en toneladas. Pero esto es de un piso, porque sacamos el área colaborante de un piso. ¿Cuántos pisos tiene el edificio? ¿Cuántos tiene? Con subsuelos 8. tiene 8. Por lo tanto, aquí debería multiplicar por 8. Entonces, de esta manera estimamos cuál es la carga vertical o la carga de servicio que estaría transmitiéndose a la cimentación. Recuerden que es una estimación, no vayan a creer que con esto hacen cálculo estructural y diseñan la cimentación y las columnas. No, esto es una estimación simplemente para revisar qué tipo de cimentación nosotros podríamos recomendar. Entonces, ¿cuánto es esto? 184.8 toneladas. 184.8 toneladas. Perfecto, esa es la carga que baja por la columna 2. ¿Y por qué escogí la columna 2? Porque resulta que esa es la columna más cargada, es la que más carga está transmitiendo al suelo, porque es la que más área colaborante tiene. De tal manera que nosotros podríamos calcular el esfuerzo de trabajo, entiéndase el esfuerzo de trabajo como la carga que baja por la columna dividido por el área. Es decir, el esfuerzo que estamos transmitiendo al suelo. 184.8 dividido para el área. ¿Pero qué área? Pues aquí conservadoramente cojo el B máximo, es decir, el ancho máximo que podríamos colocar en la cimentación. ¿Y por qué digo conservadoramente? Porque un ancho mayor a este ya no puedo. Entonces significa que si con el B máximo no me cumple con cimentación aislada, pues ya migro a otra solución. Entonces aquí debería poner dividido para 2.1 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Toneladas sobre metro cuadrado. 41.9 toneladas por metro cuadrado. Recuerden, esto es con B máximo, que es un criterio conservador. Pueda que el B máximo, en realidad, si nosotros calculáramos geométricamente con el AutoCAD, puede ser que me salga un poquito más, pero esto es un criterio conservador. Ya. Entonces digo, 41.9 toneladas por metro cuadrado, si es que aplico el B máximo, estoy transmitiendo al suelo, pero ¿cuánto me resiste? ¿Cuánto resiste el suelo? 2.51 toneladas metro cuadrado. Bueno, en realidad lo que resiste es 7.53. Que nosotros le hagamos querer trabajar a 2.51 es diferente. Ojo, lo que resiste es 7.53. Pero por si las moscas, nosotros las hacemos trabajar a 2.51. Entonces con este debería comparar, pero no todavía. Porque aquí deberíamos aplicar el concepto de cimentación compensada. ¿Cuáles eran los criterios de cimentación compensada? Criterios de cimentación compensada, ¿cuáles eran? ¿En qué consistía una cimentación compensada? Muevan, que me va a faltar tiempo.
Criterio de cimentación compensada era calcular el Q neto. El Q neto es el esfuerzo real que está transmitiéndose al suelo. ¿Y por qué hablamos de esfuerzo real? Porque fíjense ustedes que para llegar a este nivel de menos 2 subsuelos, se tuvo que excavar 6 metros. Entonces, ¿qué cantidad de esfuerzo le estoy quitando al suelo aquí? A este punto A, donde se supone que yo voy a cimentar, y que está debajo de los 6 metros. ¿Qué esfuerzo estamos quitándole? ¿O cuál es el valor del esfuerzo que le estamos quitando ahí, al punto A? Por excavar. Gamma por la profundidad. Gamma por la profundidad de excavación. Ese es el esfuerzo que se le está quitando. ¿Sí? Ese es el esfuerzo que se le está quitando, un delta esfuerzo. Entonces, como bien dijo el compañero, esto es gamma por H. Es decir, 2 subsuelos son 6 metros. Gamma de eso es 1,75. Entonces, lo que estamos quitándole es 1.75 por 6. ¿Cuánto es esto? $10.5 toneladas por metro cuadrado. Entonces aquí le voy a poner que es el sitio de la columna B2. B2. Entonces estamos quitando 10.5 porque el momento de excavar estamos quitando toda esa masa de suelo. Pero ¿cuánto estamos cargándole con la columna? 41.9. 41.9. Eso estamos cargando con la columna. Repito, porque esto es muy importante que les quede claro. Con la excavación del suelo estoy quitando 10.5 toneladas por metro cuadrado, pero con la columna estoy poniendo 41.9. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo neto, el esfuerzo real que está transmitiéndose al suelo? La diferencia de los dos. La diferencia de los dos. Por lo tanto, el Q neto, que en realidad estamos transfiriéndole al suelo, será igual a los 41.9 menos 10.5. ¿Cuánto me da? $31.4. 31.4. Entonces, ahí sí comparo. Entonces digo, Q neto es mayor o menor que Q admisible. Mayor. Q neto es mayor que el Q admisible. Por lo tanto, esta cimentación aislada con esa profundidad de desplante al menos no sirve. Porque no me cumple. No cimentación aislada con un DF de 1 metro. Rapidito, ¿qué pasa si es que él aumenta el DF? Porque sabemos que aumenta el DF, aumenta la capacidad admisible. Entonces cámbienle aquí, por favor, rapidito. En vez de DF igual a 1, pónganle DF a 2.5, siendo el extremo, ya que como es un edificio, se puede justificar llegar a 2.5 metros. ¿Cuánto es? De 2.9. ¿Cómo? Un coadmisible de 2.9. Coadmisible de 2.9. Ok, a 2.5. Listo. Entonces, vemos que con DF de 2.5 metros, el Q admisible
es de 2.9 toneladas por metro cuadrado. El Q neto va a ser lo mismo, prácticamente. Por lo tanto, podríamos decir que el Q neto sigue siendo mucho mayor que el Q admisible. Como conclusión, ¿qué tenemos acá? Cimentación aislada no nos da. Con DF de 2.5. Entonces ahí sí queda lo de losa de cimentación, ¿no, Inge? No, todavía no hay que correr. ¿Cuál es la siguiente opción? No, ustedes no conocen solo losa de cimentación, ustedes también conocen zapatas combinadas, vigas de cimentación y losa. Entonces aquí lo que hemos descartado por el momento es que no podemos utilizar cimentaciones aisladas. ¿Cuándo utilizaríamos cimentaciones combinadas? Pues cuando el Q neto sea mayor que el Q admisible, pero esté muy cercano. Por ejemplo, si es que me daba que el Q neto era... me invento que el Q neto me daba que era 3.5 toneladas por metro cuadrado y yo tengo Q admisible 2.9, entonces puedo hacer una cimentación combinada para repartir de mejor forma. Pues generalmente las cimentaciones combinadas sirven para salvar el Q admisible en pequeñas porciones o proporciones. Entonces la siguiente opción será analizar vigas de cimentación, porque con con cimentación aislada y por lo tanto con combinada no nos da. Con vigas de cimentación acabamos la clase. Me permiten demorarme unos minutitos más. Inge, sí está grabando, ¿no? Es que ahorita ya tenemos prueba de puentes, Inge, y la ingeniera ya sabe crear de uno de los grupos. Bueno, los que necesiten salir, pueden salir. Pero sí está grabando, Inge. Sí, estoy grabando. Déjenme ver si se estaba grabando hace un rato al menos. Ya, Inge, muchas gracias. Gracias, Inge. Sí, se está grabando. Ok, entonces vamos con cimentación aislada. Perdón, vigas de cimentación toca ahorita. Con vigas de cimentación. Las vigas de cimentación son cimentaciones que unen dos columnas contiguas. Por lo tanto, deberíamos seleccionar dos columnas contiguas, las más cargadas. En este caso, ¿cuáles serían las dos columnas contiguas más cargadas? Serían la B2 y la B1, Inge. B2 y B1. ¿Qué dice el resto? Sí, Inge, esas serían. De acuerdo, B2 con B1 porque tienen mayor área colaborante. A ver. Tendríamos 3,5, 2,5. Sí. B2 con B1. Entonces, por favor, calculen cuál es la carga que baja por la columna B1. La carga de servicio. $105.6 toneladas. 105.6 toneladas, por favor, el resto que lo compruebe. Ok, teníamos 105.6.
Entonces, como yo les decía, las vigas de cimentación en realidad es un emparrillado que une una columna con otra. Entonces, como es un emparrillado, significará que estarán unidas así. Entonces, esta es la cimentación. En vez de tener la cimentación aislada, tenemos así. Ok. Entonces, ¿cuántas vigas de cimentación le llegan a la columna B2? ¿Cuenta cada una que ingresa o una por cada eje? Cada una que le llega en todas las direcciones. 4 sería entonces. 4. 4. Aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4. ¿Cuántas vigas le llega a la columna B1? 3. 3. 1, 2 y 3. Entonces, si es que yo hago una distribución isométrica o un gráfico isométrico, representándole a una línea con una viga, yo tendría que para la columna B2 están así, cortándole, ¿no? Ahí no, para la columna B2 sería hasta ahí, ahí muere. Y para la columna B1 tendríamos esto. Está claro eso, ¿no es cierto? La vista. Sí, Inge. 3 para la B1, 4 para la B2. Entonces lo que vamos a hacer es un artificio que aproxima la distribución de las cargas, que en la realidad no se presenta así, eso no se presenta así, pero es un artificio rápido como para estimar cuál es el esfuerzo en cada viga de cimentación. Entonces, como están 4 vigas de cimentación, yo puedo decir que estos 184.8 se dividen en 4, 1, 2, 3 y 4. Y estos 105.6 se dividen en 3, 1, 2 y 3. Por lo tanto, la viga de cimentación que estamos analizando, B1, B2, ¿qué carga estará cargándole? Valga la redundancia, ¿qué carga estará soportando? La B1, B2, ¿qué carga? 184.8 dividido para 4 más 105.6 dividido para 3. 81.2, Inge. Es el P de la viga. 81.2 toneladas por metro cuadrado. Ahora eso deberíamos dividir para el área y encontraríamos el esfuerzo de trabajo. Pero nuevamente se cumple que la sumatoria de las áreas de las vigas de cimentación debería ser máximo el 50% del área total. Máximo. Pero ¿cómo calcularíamos entonces la sumatoria de las áreas de las vigas? Pues nuevamente una idealización. Yo podría calcular como la sumatoria de las longitudes por un ancho B, suponiendo que todas las vigas tienen el mismo ancho de la viga. Entonces esto es 0.5 por 77.
Por lo tanto, el B máximo de la viga, ¿a qué será igual? 0.5 por 77 dividido para la sumatoria de las longitudes. ¿Y cuál es la sumatoria de las longitudes? Pues la sumatoria de las longitudes de todas las vigas, es decir, de esta viga de aquí, más de esta viga de acá, más de esta viga de acá, más de esta de acá, más de esta de acá, más de esta de acá. Entonces, a la final lo que estamos haciendo es sacar una longitud sumada, multiplico por el B, y eso es la sumatoria de todas las áreas de las cimentaciones con viga. ¿Cuánto nos da la sumatoria de las longitudes? Sería 6 más 5, 11. 11 por 3, más 7 por 3. Por lo tanto, ¿cuánto es el B máximo de la viga? .71. 0.7. Entonces este es un cálculo aproximado, no se olviden, este es el cálculo aproximado, pero significa que mayores anchos a 0.7 con vigas de cimentación no podría colocarle. ¿Por qué? Porque si colocamos un ancho mayor a 0.7, pues ocuparía más del 50% del área total y eso ya no sería recomendable. Por lo tanto, el esfuerzo de trabajo de la viga sería igual a las 81.2 toneladas dividido para 0.7 por la longitud que une la columna B1 y B2, porque ese sería el área, 0.7 por esa longitud. Entonces, ¿cuánto es de esa longitud? ¿4 metros? 4 metros. Por 4. Esto me va a dar en metros cuadrados. ¿Cuánto es esto? ¿Cerrado? Sí, exacto. 29 toneladas por metro cuadrado. Noten ustedes la reducción del esfuerzo de trabajo con respecto a una viga o con una cimentación aislada. ¿Cuánto cargaba antes la cimentación aislada, el esfuerzo de trabajo? 41.9. Y vemos que si utilizamos una viga de cimentación, prácticamente el esfuerzo de trabajo se reduce a la mitad, prácticamente. Bueno, un poquito más de la mitad. Pero ahí no queda todo, porque deberíamos calcular en realidad el Q neto. El Q neto va a ser igual entonces a 29 menos los 10.5. ¿Cuánto me da? $18.5 Inge. 18.5 toneladas por metro cuadrado. Y esto, sin embargo, sigue siendo mayor que ¿qué? Ah, no, pero todavía no. Noten ustedes que si es que es viga de cimentación, ya no aplica esta ecuación. Ya no aplica esta ecuación. ¿Por qué razón? ¿Por qué será para cimentación cuadrada, Inge? Cimentación cuadrada. Entonces calculemos el Q último y por lo tanto el Q admisible para cimentación corrida. Entonces para cimentación corrida nos dice que el Q último es igual a C por NC más Q NQ más 0.5 gamma N gamma. Eso nos dice la ecuación de Terzaghi. Por lo tanto, ¿cuánto nos saldrá Q último y por lo tanto Q admisible? Recuerden que esto se sigue a cero. Sí. Ahí no es, o sea, sí, la fórmula se hace cero, pero no es
por B. Tienes razón, B. Ajá. (0.4B). Calculen, por favor, cuánto le sale. Me está olvidando del B. Aquí, ¿dónde está? Estas. Bueno, le voy a poner más de casito. ¿Cuánto sale el Q último? Sería 1 por 5.14 más QNQ. 1 por 5.14 más QNQ. Noten ustedes que el DF aquí que ustedes deberían considerar, el DF ya no va a ser los mismos DFs que la cimentación aislada, porque la cimentación aislada la podemos desplantar 2 metros, 1 metro, etc. Las vigas de cimentación tienen que estar prácticamente en la superficie, a menos que el peralte de las vigas sean enormes, sean 1 metro, 1 metro y medio. Pero si no, pues generalmente la profundidad de desplante de la viga de cimentación corresponde a la altura de la viga. Entonces podría estar tranquilamente en unos 50 centímetros. Entonces, solo para estimar le vamos a poner 50 centímetros. Y nada más. Entonces, ¿cuánto nos sale? (0.5) No, este no es 0.5. 1 por 0.5 Q 1.75. El específico sumergido 85. ¿Cuánto da? Inge, si es que no estoy mal. Y por lo tanto el Q admisible, ¿cuánto? Resulta entonces que la capacidad admisible para vigas de cimentación es menor que para cimentación aislada. Eso sí. Entonces, ¿por qué utilizamos esta ecuación? Porque esta ecuación corresponde a cimentaciones corridas. Entonces, ¿cuándo se considera una cimentación corrida? Cuando L es mayor que 5 veces B. B es 0.7, entonces 5 por 0.7 son 3.5, tenemos 4 metros, entonces la mayoría cumple. Entonces, nuevamente aquí, 18.5 es mayor que los 1.86 toneladas por metro cuadrado, que es el Q admisible, por lo tanto, no cumple con vigas tampoco. No cumple con vigas. Listo, entonces ahí la otra opción será analizar con losa de cimentación, pero eso ya lo vamos a dejar ahí para verlo la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O ya quieren terminar de paso lo de losas?
La próxima, Inge, disculpe, lo que pasa es que todo el día hemos estado en clases, bueno, de mi parte. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Entonces no se olviden, porfa, del proyecto. El proyecto ustedes deben presentar la próxima semana con la propuesta de los ensayos de laboratorio. La propuesta de los ensayos de laboratorio. Entonces, ¿qué deberían proponer ahí? ¿Cómo deberían pedir más bien? Deberían pedir como el tipo de ensayo, la profundidad de la muestra donde se va a hacer el ensayo, el SPT que se hizo, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y clarito el nombre, por favor. Triaxial UU saturado, triaxial UU no saturado, triaxial CD, ese obviamente es saturado. Ya, eso sería. Listo, nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge.